Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Supongo que se seguirá conectando la gente, pero para no demorarlo mucho más, pues vamos a dar comienzo a la presentación del estudio que hemos hecho. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Iba a hacer esta presentación nuestra presidencia, Ascensión Iglesias Redondo, pero tengo que excusarle porque le ha surgido un tema totalmente imprevisto, un tema personal y no puede estar aquí. Así que le sustituyo yo, que soy Amaya Echevarría, la directora de UNAV. Como decía, estamos hoy aquí para la presentación del estudio de la mediación con personas mayores, un estudio exploratorio. Es una investigación que hemos impulsado desde UNAV y que ha desarrollado la antropóloga Belén Espinilla Sánchez, que está hoy aquí, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y por eso tenemos el placer de contar hoy con Patricia Bezunartea Barrio, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de este ministerio. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos y especialmente por vuestro apoyo. ¿Y por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué UNAV presenta hoy este estudio? Pues bien, para quienes no nos conozcan, la Unión de Asociaciones Familiares es una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y que está comprometida con la defensa y promoción de los derechos y el bienestar de las familias desde hace ya más de 30 años. Y con esta misión, que es la de contribuir al bienestar de las familias, hemos apostado desde el principio por la mediación familiar como una herramienta para ayudar a las familias a mejorar sus relaciones, a resolver sus conflictos y a mejorar la convivencia, siendo ellas las verdaderas protagonistas de cualquier acuerdo que se tome. Sabemos que el conflicto es algo sustancial y consustancial a las relaciones humanas y no vamos a poder evitarlo, pero lo que sí que podemos hacer es aprender a gestionarlo para mejorar esas relaciones y precisamente eso es lo que intentamos siempre con la mediación familiar, el desarrollo y el bienestar de las personas. Así, creamos de forma pionera en España un servicio de mediación familiar en procesos de separación y divorcio con el fin de promover acuerdos satisfactorios entre las partes y, en especial, en interés de los niños y las niñas, que son nuestra principal preocupación. A partir de esta buena experiencia, de la que tuvimos muchísima demanda, pues empezamos a ampliar nuestros servicios a la mediación intergeneracional en familias con hijos e hijas adolescentes y también a la terapia familiar con familias reconstituidas. Además, aparte de ofrecer estos servicios de forma gratuita a familias, también tuvimos clara la importancia de extender la mediación y darla a conocer a la ciudadanía, porque todavía, pues por desgracia, es muy desconocida en nuestro país. Y por ello, a lo largo de estos años hemos desarrollado campañas divulgativas y un programa de sensibilización a la mediación en centros escolares con el que intentamos promover todos los valores de la mediación y la resolución pacífica de conflictos, tanto a los niños y las niñas como a los docentes y a sus familias. Con todo ello, y desde la firme convicción de que la mediación y la cultura del acuerdo que ésta promueve constituye un avance necesario para afrontar los conflictos de forma positiva y avanzar en la mejora de la convivencia, ahora hemos querido explorar otro ámbito de aplicación donde la mediación puede ser y está siendo de gran utilidad y beneficio de las familias: la mediación intergeneracional con personas mayores. Y es que, como todas y todos sabéis, el envejecimiento demográfico está repercutiendo en situaciones de dependencia y en estas el papel de la familia en las políticas de bienestar social, la crisis de los cuidados y los nuevos modelos de vejez deben tener en cuenta los derechos de las personas mayores a decidir sobre su propia vida. Y esto nos lleva a identificar nuevas necesidades y desafíos. Pues por un lado, generar conocimiento científico, y por otro, diseñar políticas inclusivas, reflexivas y participativas donde las personas mayores puedan formar parte de una ciudadanía activa. Promocionar la calidad de vida en la vejez es el reto más inmediato de la mediación intergeneracional con personas mayores, así lo entendemos nosotras. Porque es participación y derecho a decidir y porque facilita un contexto adecuado donde quienes participan toman las riendas de su propio proyecto de vida y donde las personas mayores forman parte realmente de una ciudadanía activa. Y por eso hemos desarrollado este estudio. Con él pretendemos contribuir al conocimiento científico sobre la mediación intergeneracional como herramienta para la gestión del cambio en la vejez y las situaciones de dependencia en el ámbito familiar.
Un conocimiento que esperamos sirva para entender mejor el contexto en el que se producen los conflictos intergeneracionales con personas mayores, fomentar la cultura del cuidado y conocer buenas prácticas que puedan orientar estrategias actuales y futuras. En definitiva, queremos arrojar luz para impulsar políticas públicas que contemplen y promuevan la mediación intergeneracional con personas mayores como un recurso necesario para garantizar sus derechos y los de sus familias, mejorando su bienestar y su calidad de vida. Y esperamos que así sea e invitamos al Ministerio y a las demás instituciones que nos acompañan en este camino de compromiso por el derecho y el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Muchas gracias por vuestra atención y sin más cedo la palabra a la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezun Arteaga-Río. Gracias, Amaya. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas. La verdad que desde hace mucho tiempo el Ministerio colabora con la UNAF. Yo creo que hace ya 30 años y a partir de aquel momento y hasta ahora pues hemos colaborado para impulsar la mediación familiar en España. Una apuesta que entonces era pionera por la utilización de vías alternativas a las judiciales para la gestión y la resolución de conflictos interpersonales, pero que yo creo que con el tiempo se ha convertido en una opción que cada vez está más generalizada, porque creo que la historia ha mostrado la más que evidente conveniencia en el caso de conflictos familiares de encauzarlos mediante la negociación y el diálogo, especialmente y tradicionalmente en beneficio de los hijos e hijas o de los miembros más vulnerables de la familia, como pueden ser en su caso las personas mayores. En este sentido, y como es bien sabido, como hemos compartido muchas veces, la mediación proporciona un cauce formal y neutral de negociación, una vía no contenciosa que desde luego favorece el diálogo, la escucha, la puesta en común de las demandas y necesidades de las partes para poder encauzar los conflictos familiares o interpersonales en base a un acuerdo y no en base al conflicto. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como los que anteriormente han desempeñado las competencias en materia social, está desde luego activamente comprometido con la promoción y la extensión de la mediación familiar en España y por ello se ha apoyado o hemos venido apoyando desde los inicios allá por los años 90 las experiencias pioneras en esta materia en nuestro país. Durante todo este tiempo hemos mantenido el apoyo institucional y económico al desarrollo de la mediación familiar en España, no solo mediante subvenciones a los servicios y a las comunidades autónomas, sino también a través de campañas, publicaciones, actos de difusión, que desde luego entendemos que contribuyen a extender el conocimiento y a promover el uso de este recurso tan necesario. No obstante, como ya ha dicho Amaya, a pesar de que los resultados obtenidos dan poco margen a la duda, que sabemos que es un recurso que funciona, lo sabemos por las parejas y familias que han pasado por un proceso de mediación y que están realmente satisfechas en términos generales con este servicio, lo cierto es que todavía sigue siendo bastante desconocido para una buena parte de la población. Nos queda, por tanto, por delante la tarea de seguir profundizando en el conocimiento, en dar a conocer este recurso social. Para ello, entendemos desde el Ministerio que resulta imprescindible la colaboración de todos los agentes públicos y sociales y, por supuesto, de las personas expertas y profesionales, como aquellas que formáis parte de UNAF, con una dilatada y fructífera dedicación a la tarea de pacificar y encauzar las tensiones y los litigios familiares y, en definitiva, trabajar por una cultura del diálogo, de la convivencia y del acuerdo y dotar de herramientas para que las propias personas afectadas puedan gestionar de forma autónoma los efectos de estos conflictos. En el caso de las personas mayores y todos los conflictos que pueden generarse en torno a sus necesidades, a su situación, etcétera, debemos tener en cuenta que no podemos abordarlo de la misma manera que se aborda cuando estamos hablando de personas menores de edad. En aquellos casos en que cesa la convivencia de los progenitores y hay un conflicto respecto a los que se trabaja, en torno al cual se trabaja, que lo que supone es, desde luego, poner por delante su interés superior y en este caso son oídos en función del grado de madurez. Estamos hablando de personas que están en un momento puntual de su proceso del ciclo vital, con capacidad jurídica plena y con la preservación y con lo que debería ser la preservación
de su autonomía personal, entendida como la capacidad que deben tener para seguir tomando decisiones que afectan a su propia vida, estén en la situación de independencia o de capacidad de desarrollar las actividades propias de la vida diaria que estén. Desde luego que las personas mayores, algunas de ellas, no todas, pero necesitan cuidados y atención, y a veces se producen los conflictos entre estas necesidades de cuidado, la voluntad de los mayores de mantener esa independencia y esa autonomía, esa capacidad de decidir, y las circunstancias familiares particulares en cada caso. Este tipo de conflictos familiares vinculados a cuestiones funcionales, económicas, emocionales, etcétera, afecta de forma muy negativa en muchas ocasiones a las propias relaciones familiares, entre hermanos, entre padres e hijos, y sobre todo afecta de una manera muy negativa a las propias personas mayores. Y además nos encontramos con una realidad sociológica y una proyección de esta realidad sociológica en la que el envejecimiento es un reto para el conjunto de la sociedad, con lo cual debemos asumir los retos que el éxito social del incremento de la esperanza de vida supone social y personalmente para toda la ciudadanía. Igual que nos hemos preocupado socialmente de apoyar a personas y familias que se encuentran en proceso de ruptura de pareja y en el ejercicio de sus responsabilidades parentales para proteger el interés de los niños, niñas y adolescentes afectados, de la misma forma hay que avanzar en la garantía de calidad de vida, en la garantía de preservación de intereses y derechos de las personas mayores que a menudo presentan situaciones de vulnerabilidad o de conflicto de intereses frente a sus hijos, hijas u otros familiares. Desde luego, desde el Ministerio estamos convencidos de que el uso de la mediación mejorará, y está mejorando de hecho considerablemente, los impactos negativos que este tipo de conflictos puedan suponer para los miembros de la familia afectada, dando voz y participación a todas las personas involucradas. El hecho de que en este proceso se considere a los adultos mayores, a las personas adultas mayores, como protagonistas de su propia vida y de las propias soluciones que se den, fomenta su seguridad personal, eleva su autoestima, aumenta su capacidad de autodeterminación, les empodera frente a situaciones de sobreprotección o limitación excesiva por parte de sus cuidadores y cuidadoras, y tiene el efecto de incrementar, mejorar sus condiciones de vida y en última instancia garantizar sus derechos, que es lo que entre todos y todas tenemos que preservar. Por eso nos parece tan interesante una iniciativa como la que hoy se presenta, que cuenta con el apoyo, como ha dicho ya Maya, del Ministerio, que se enfoca a dar a conocer mejor y a poder utilizar servicios de mediación no solo en la materia que tradicionalmente se ha venido usando, como es la ruptura de parejas, sino en otras tipologías de conflictividad interpersonal, en este caso vinculadas a la vida y a la situación de las personas mayores, que ya cuentan con diversas experiencias en nuestro país. Termino aquí ya. Quiero dar, antes de despedirme, la enhorabuena a UNAV por este estudio, por estos 31 años mediando y formando profesionales de la mediación, y desde luego por seguir trabajando por mejorar la convivencia y la vida de nuestras familias. Así que muchas gracias y espero que la jornada sea muy fructífera. Gracias a ti, Patricia, gracias por tus palabras. Sin más, ahora vamos a comenzar con la presentación del estudio. Voy a dar la palabra a Belén Espinilla, pero antes sí que quiero, a todas las personas que surjan dudas, preguntas, queréis hacer comentarios, podéis hacerlas a través del chat, podéis levantar la mano o podéis preguntarlas también por escrito, enviándonos un mensaje o en el propio chat. Por favor, esperad al final, habrá dos oportunidades de preguntas, unas para Belén y otras para Jesús Goyenechea, que es el siguiente ponente. Y sin más, pues cedo la palabra a Belén. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a UNAV por darme la oportunidad de participar en este proyecto, sin dejar de mencionar a Jesús, con quien he compartido parte de este y otros proyectos en UNAV, y también muy especialmente a las personas que han colaborado con el estudio y a quienes os habéis conectado hoy. Muchas gracias por el interés. Yo soy Belén Espinilla, soy historiadora y antropóloga, y hace ya bastantes años que investigo sobre temas de género y envejecimiento desde distintos enfoques y en diferentes contextos. Y también he sido colaboradora de UNAV anteriormente con el proyecto DAFNE y actualmente en el módulo sobre envejecimiento y migración
del curso de formación sobre prevención de malos tratos hacia las mujeres mayores. Y bueno, quería comenzar mi presentación enmarcando un poco el contexto del estudio, que surge en primer lugar, como ya han comentado, a partir de la experiencia de UNAF en mediación familiar, que es un servicio que nace vinculado a un momento en el que se comienza a tener en cuenta a la infancia como, no solamente como objeto de protección, sino también como sujetos de derecho. Y también se acababa de aprobar la ley del divorcio y la sociedad recién salía de la dictadura, por lo que tal vez no estaba demasiado madura ni preparada para afrontar este tipo de conflictos. Y por todo ello, en sus inicios, la mediación familiar se encuentra muy asociada a las relaciones paterno-filiares en un contexto de divorcios y separaciones de pareja, dentro de un modelo muy tradicional de familia, ¿no? La UNAF en este sentido, bueno, ya han comentado que fue pionera en la mediación y además hay que destacar del trabajo de UNAF, el que desde un principio haya mantenido una mirada muy amplia, incorporando la perspectiva de género, y desde esta visión abierta, también a medida que se ha ido complejizando la sociedad, ha ido desarrollando e incorporando, tanto desde la investigación como en la práctica, otros temas como diversidad familiar, mediación cultural, etcétera, ¿no? Hasta que llegó un momento donde a través del Daphne comenzó a abordar una realidad que es la de las personas mayores. Bueno, este proyecto Daphne se desarrolló hace ya 10 años o así, y en él se abordó el tema de los malos tratos y la violencia de género hacia las mujeres mayores. Fue una investigación muy importante, en primer lugar por la temática que no se había abordado y justamente porque se tuvieron en cuenta estos dos ejes de edad y género, por lo que se vio que cada área de trabajo tenía una visión muy focalizada, ¿no? Es decir, que mientras desde el área de mayores trabajaban con una mirada muy androcéntrica, desde el área de igualdad lo hacían desde una visión muy edadista, ¿no? Y bueno, no me voy a enrollar con esto, pero me parecía importante mencionar el proyecto Daphne porque fue el que dio la pista para abordar el tema de los malos tratos hacia las personas mayores y buscar estrategias para su prevención. Y una de ellas podría ser precisamente la mediación familiar, ¿no? Bueno, en este sentido, UNAF fue nuevamente pionera, organizando unas jornadas en las que invitó a 2 referentes internacionales en la mediación con personas mayores, cuando todavía era un ámbito muy poco desarrollado en España, y bueno, y continúa siéndolo, ¿no? Entonces, el estudio que voy a presentar ahora es un estudio exploratorio que, teniendo en cuenta las condiciones en las que se realizó de pandemia, tiempo, etcétera, unido a otro reto como es el desconocimiento de este servicio en España y la dificultad también que supone de hablar de conflictos familiares, ya que es como una especie de tabú. Es un estudio que nos permite conocer un poco cuál es el panorama y nos permitirá realizar un diagnóstico exploratorio para abordar las posibilidades que podría tener este recurso a la hora de proponer un modelo de mediación que promueva los derechos de las personas mayores. Entonces, voy a compartir la presentación. Ay, me tienes que dar, por favor. Ah, vale. Ahí se ve, ¿verdad? Vale. Se ve perfectamente. Vale. Pues, bueno, como ya he dicho, el objetivo es realizar un diagnóstico sobre la mediación intergeneracional con personas mayores y los objetivos más específicos son comprender el contexto donde se producen estos conflictos intergeneracionales,
fomentar una cultura de cuidado intergeneracional y con perspectiva de género, e indagar sobre el conocimiento que hay tanto de los recursos como de las buenas prácticas en la mediación con personas mayores de cara a orientar estrategias actuales y futuras. Para llevar a cabo estos objetivos, ¿se ve bien? Sí. La metodología del estudio se dividió en 3 partes. Primero se hizo una revisión bibliográfica, después se hizo un estudio cualitativo a partir de 25 entrevistas, entre las que participaron 15 informantes clave de distintas áreas profesionales, como derecho, psicología, trabajo social, etcétera, todas ellas con experiencia bien en gerontología o en mediación familiar o en ambas. Y también participaron en las entrevistas personas mayores, hijos e hijas de personas mayores y mujeres dedicadas al trabajo de cuidados de personas mayores que podían conocer bien cuáles eran los conflictos que podían darse en este ámbito, ¿no? Por último, se realizó un mapeo sobre el desarrollo de experiencias, recursos, metodologías, tanto a nivel estatal como internacional. Y bueno, voy a compartir los resultados del estudio, que dividiré la presentación en 6 puntos. Primero hablaré brevemente sobre los datos sociodemográficos y constructos culturales del envejecimiento para tener un análisis del contexto de estudio. En segundo lugar, presentaré una definición sobre lo que podemos entender como mediación intergeneracional con personas mayores. A continuación, expondré una propuesta respecto a la tipología de conflictos que podrían ser mediables en este ámbito. Y bueno, para finalizar, presentaré un panorama respecto a los avances y desarrollo de este servicio, tanto en el territorio estatal como internacional, ¿no? Para concluir, expondré parte de los retos que hemos encontrado en el estudio y al final, como ha dicho Amaya, dejaremos unos minutos para que podáis participar o intervenir. Bueno, vamos a empezar entonces viendo el escenario social en el que nos encontramos para después ir descendiendo hacia aspectos más concretos. Bueno, en primer lugar, mencionar el hecho que ya todo el mundo conoce, y es que la esperanza de vida es cada vez mayor y por lo tanto la proporción de personas mayores ha aumentado, ¿no?, en la sociedad. Este apartado lo he nombrado como el discurso numérico para llamar la atención sobre el hecho de que muchas veces cuando se habla de personas mayores se hace referencia al orden demográfico y a las estadísticas, que si bien dan una información reveladora sobre los cambios sociales y desde luego son útiles a la hora de abordar y entender diferentes realidades, también es cierto que muchas veces se hace una lectura en la que las personas mayores son vistas como un colectivo homogéneo y además se las despersonaliza como si fueran cifras, ¿no? Consecuencia de esto es que en nuestra sociedad existe una visión muy edadista en donde las personas mayores son vistas como una amenaza ante el sistema de organización social para las siguientes generaciones. Encontramos aquí, entonces, un primer conflicto que algunas autoras como Arber y Jean han denominado conflicto intergeneracional. Bueno, además, si tenemos en cuenta los datos, si aumenta la proporción de personas mayores, podemos pensar que también aumenta la necesidad de cuidados, ¿no?, entendiendo que a medida que envejecemos aumentan las probabilidades de necesitar cuidados. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que tendría que ver con los cambios producidos en el ámbito de cuidados cotidianos como consecuencia de transformaciones familiares. Y bueno, uno de los conceptos fundamentales para hablar de los cuidados es el propuesto por Razavi, conocido como el diamante de cuidado. De manera muy simple, este modelo
permite agregar nuevas dimensiones a los debates en torno al régimen de bienestar, ¿no? En primer lugar, implica reconocer no solo al Estado y al mercado como agentes proveedores de cuidados, como ocurría en un principio, sino también a la comunidad y a la familia. De este modo, según el peso o el desarrollo en cada área, podríamos reconocer un régimen más estatista, mercantilista o familista, ¿no? Que en este caso los cuidados dependerían fundamentalmente de las mujeres de la familia y de las redes de parentesco, como ha sido tradicionalmente el caso de España. Sin embargo, los cambios en los modelos familiares, y el libro blanco señala algunos de los motivos, ¿no?, de estos cambios, conduce a una crisis de cuidados. Unos cuidados que hoy día siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres y específicamente también en mujeres migrantes, ¿no? Esta crisis de cuidados se refiere a la crisis de un modelo que prioriza las ganancias del mercado y que se traduce en peores condiciones laborales, la desaparición de los servicios públicos o la destrucción del tejido comunitario, y que conduce a una falta de tiempo y a una tendencia al individualismo que algunas autoras, como Amaya Pérez Orozco, denominan el conflicto entre el capital y la vida, ¿no? Detectamos entonces así otro conflicto que nos conduce en el ámbito de personas mayores, por ejemplo, al problema de la soledad no deseada. En este sentido, también recurriendo al feminismo, se plantea un concepto de autonomía relacional, que es un concepto propuesto por Audre Lorde desde los feminismos negros, que rompe con esa mirada binaria desde la que se entiende que existen dos tipos de personas, las personas dependientes y las personas autónomas, ¿no? Y de este modo a cada persona se le asignaría un valor en función de estas categorías. Entonces, esta crítica feminista a la que también se une la gerontología, lo que propone es que todas las personas somos vulnerables e independientes, pero que sin embargo existe una serie de desigualdades por razón de género, edad, origen, raza y otras intersecciones, que son las que situarían a las personas en una situación de mayor o menor vulnerabilidad. De este modo, esta crítica al sistema de valores provoca una crisis o conflicto, ¿no?, que rompe con modelos de envejecimientos anteriores, de manera que las personas mayores emergen hoy en día como un colectivo social no homogéneo que había sido invisibilizado y que empieza a ser reconocido como sujetos de derechos. Bueno, pasamos entonces a la parte más cualitativa del estudio, en donde trataré de explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de mediación familiar con personas mayores. Y para ello he rescatado la frase de uno de los informantes clave que participó en el estudio, que hace referencia a la mediación con personas mayores como el triple salto mortal de la mediación, ¿no? Y he tomado este ejemplo porque me parece que la frase refleja muy bien la complejidad que supone abordar la mediación con personas mayores. Ya que si bien en otro tipo de mediaciones las protagonistas serían, por ejemplo, una pareja con hijos e hijas y cada uno de sus contextos, aquí el círculo familiar se amplía, la carga emocional también se amplifica, se intensifica y la posibilidad de llegar a acuerdos también se complicaría, ¿no? Toda esta dificultad implica unas competencias profesionales muy específicas, entre las que, bueno, desde luego debería estar incluido
un conocimiento sobre la realidad de las personas mayores, ¿no? Entonces, no voy a dar una definición cerrada sobre la mediación con personas mayores, pero iré dando algunas pistas que nos aproximen un poco al conocimiento de este servicio. Y para ello podemos comenzar diciendo que es un proceso colaborativo que actúa ante cualquier conflicto que involucra a personas mayores, sus familiares o otras personas significativas en sus vidas. Es un servicio que ofrece un espacio seguro desde donde las personas mayores pueden participar expresando sus propias formas de sentir y pensar, de modo que se tomen decisiones acordes a sus deseos y necesidades. Es una herramienta que permite restablecer relaciones donde las personas mayores se sientan reconocidas y valoradas y mantener la red de apoyo social, lo que redunda en una mayor calidad de vida y de bienestar subjetivo. Y por todo esto es también un aprendizaje en tanto que permite reconocer al otro y también permite un mayor autoconocimiento, ¿no? Desde estas pistas, entonces, he subrayado 4 palabras clave: participación, seguridad, calidad de vida y bienestar subjetivo y por lo tanto salud y aprendizaje, que son justamente 4 componentes que incluiría la mediación y que también coinciden con los pilares sobre los que se asienta la definición de envejecimiento activo, ¿no? Y por eso podríamos decir que, de acuerdo a estos principios, es una herramienta que posibilita una mayor calidad de vida en la vejez. Bueno, además, los objetivos de la mediación son mejorar la calidad de vida de sus participantes, mantener una comunicación abierta que ayude a gestionar los conflictos, fomentar el protagonismo de las personas mayores y su derecho a decidir sobre sus propias vidas, fortalecer el vínculo de quienes participan, favoreciendo la autonomía relacional y teniendo en cuenta los derechos y responsabilidades de cada quien, y mantener una actitud proactiva para intentar llegar a soluciones acordadas que reconozcan las necesidades y demandas de las personas mayores. Aquí, bueno, sin entrar en detalle, no quería dejar de mencionar que uno de los criterios más importantes en mediación con personas mayores es la atención integral centrada en la persona, ya que se entiende que en el centro de las decisiones o acuerdos a los que se intente llegar, los deseos y las necesidades de la persona mayor son el centro de toda la mediación, ¿no? Y por tanto, uno de los peligros que podría tener este servicio, si no se tiene un conocimiento y cierta sensibilización hacia la realidad de las personas mayores, podría ser la cosificación o infantilización de la persona mayor, que llegaría ahí a la mediación como un sujeto pasivo donde todos decidieran por la persona, ¿no? Que bueno, es algo que a veces ocurre en algunos servicios de una tradición heredada, ¿no?, más asistencialista, y esa mirada más binaria de la que hablábamos. Y bueno, simplemente nombrar los principios de este modelo, que son autonomía, participación, integralidad, individualidad, inclusión social, independencia y continuidad en la atención. Bueno, para terminar con este apartado sobre mediación, sobre lo que sería la mediación, quería simplemente como visualizar este esquema de lo que significa o lo que sería, que como vemos en ella participan la persona mayor, familia y el entorno comunitario, y sigue los principios básicos de cualquier proceso de mediación, pero además unos criterios éticos más centrados en el caso de las personas mayores, ¿no? Bueno, perdón, voy a beber agua.
Teniendo en cuenta estos referentes de la mediación, voy a hablar ahora de los resultados en cuanto al objetivo de esta investigación, ¿no? Que era el de adentrarse más en las causas de los conflictos y detectar qué tipos de conflictos podrían ser abordados en la mediación con personas mayores. Bueno, siguiendo la propuesta de Marines Suárez, los componentes que actúan en un conflicto serían, primero, el hecho de que se da entre una o más personas, ¿no? Y aquí esto nos hace referencia un poco a las situaciones que ya he mencionado, como que, es decir, que involucra a la persona mayor y su entorno más cercano. Además, se da entre una o más personas que interactúan entre sí, como también hemos dicho, la propuesta que se hace es que todas las personas somos interdependientes y en determinados momentos, como puede ser la vejez, podríamos necesitar mayores cuidados. A través de conversaciones, una parte del conflicto que es como la clave en la mediación, ¿no? Como es la comunicación, que implica no solamente expresar deseos y necesidades, sino también mantener una escucha activa, ¿no? De manera que se pueda llegar a un entendimiento y se busquen alternativas para la resolución del problema, sobre la base de una relación competitiva entre ellas. Aquí, pues, en el ámbito de las personas mayores, esto podría referirse a aquellas actitudes paternalistas a las que nos referíamos, que asumen que quien cuida conoce mejor las necesidades de quien es cuidado, pero también aquellas situaciones cuando lo único que importa es satisfacer las necesidades de quien recibe el cuidado, ¿no? Y que con respecto a por lo menos un tema, tienen puntos de vista diferentes. Es decir, las partes del conflicto tienen distintas perspectivas o miradas. Teniendo en cuenta lo anterior, de la investigación se deduce que la mayor parte de los conflictos se da en el ámbito de los cuidados y por eso hemos querido profundizar un poco en la teoría de cuidados proveniente de los feminismos, desde donde se propone que para cuidar se necesitan por lo menos 4 recursos, ¿no? En primer lugar, el tiempo, que ha sido uno de los recursos al que la mayoría o todas las personas entrevistadas han hecho referencia al hablar de algún tipo de conflicto, ¿no? Y en este sentido se hace alusión pues a la velocidad que impone el mundo actual, ¿no? Que se encuentra inserta en una cultura de productividad que nos empuja a hacer más y más y más, y que incluso cuando pisamos el freno y paramos, aunque sea por necesidad, genera hasta cierta culpabilidad, ¿no? De este modo, todo el tiempo está ocupado en el mundo de la producción, a veces por necesidad debido a situaciones de precariedad, pero en definitiva, dejando de lado todo aquello relacionado con los cuidados y afectos, ¿no? Otro recurso sería la voluntad en relación a un compromiso colectivo hacia el cuidado, desde el que emerja una solidaridad intergeneracional, y aquí se hace referencia al hecho de dar cuidados, haciendo alusión como a una obligación moral intergeneracional, ¿no? El tercer recurso sería, bueno, recursos referidos más relacionados con lo económico o material, que en este caso, bueno, en nuestra sociedad se da especialmente que las personas que tienen menos recursos tienen más probabilidad de dar cuidados y sin embargo recibir menos cuidados y al revés, ¿no? Y un último recurso que sería el de la igualdad, y que desde una perspectiva de género
pues todo lo que hemos hablado anteriormente, pues por ejemplo, pareciera que esa obligatoriedad moral del cuidado no es la misma para hombres y mujeres, y además, que esto también se viene en Daphne, mujeres que han dedicado toda su vida a cuidar, al momento de su vejez no cuenta con los recursos ni apoyos necesarios para ser cuidadas, ni con esa autonomía económica para poder cubrir sus propias necesidades de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, si bien la esencia de los conflictos proviene fundamentalmente de las relaciones de cuidados, estos mismos conflictos se expresan materialmente en otros que tienen que ver con la provisión de estos cuidados en diferentes ámbitos o áreas, ¿no? Tanto familiar, institucional o comunitaria. Y bueno, de este modo, de cara a la identificación y a poder abordarlos de manera específica para prevenir escalada del conflicto y situaciones de abusos o malos tratos, conviene especificarlos un poco más para poder operativizarlos de cara a la atención en mediación, ¿no? Bueno, en este sentido hemos elaborado una tipología de conflictos que no pretende ser exhaustiva ni cerrada, ¿no? Porque incluso hay temas que pueden entrar en discusión, pero que ha sido elaborada a partir de las experiencias y prácticas en mediación intergeneracional, más desarrollada internacional, fuera de España, y la opinión de los informantes. Entonces, esta tipología de conflictos pueden ser conflictos derivados del área de salud y cuidados, como por ejemplo discrepancias entre hermanos en cuanto a la organización y distribución del cuidado de sus padres. Conflictos derivados de la información y toma de decisiones, ¿no? Como por ejemplo problemas de tutela, decisiones de carácter ético-moral relacionadas con cuidados paliativos de la persona mayor cuando ella no puede decidir por sí misma, lugar de residencia, gestión del cuidado, etc. Conflictos que se derivan de la relación y la comunicación. Hermanos que no mantienen relación, comunicación con los abuelos, conflictos heredados de generaciones anteriores y, por último, los conflictos derivados de intereses distintos, ¿no? Bueno, entre los que se incluirían psicológicos, como por ejemplo una sobrecarga de cuidados o estilos de vida, ¿no? Patrimoniales, en cuanto a desavenencias familiares, o sea, en empresas familiares o desacuerdos a la hora de respetar la voluntad de los progenitores, o de procedimiento en cuanto al reparto de roles o la conciliación de la vida laboral y familiar. Y bueno, para terminar, voy a hacer referencia a la fase de investigación dedicada al análisis de la realidad, en tanto al desarrollo de la mediación intergeneracional con personas mayores. Y para ello se realizó un mapeo que se hizo a través de una búsqueda por internet, tomando como criterio palabras como mediación familiar o personas mayores. Y bueno, hay que tener en cuenta que debido a que no pude acceder directamente a la información, tampoco es que sepamos exactamente cómo están funcionando estos servicios y si realmente se están prestando de acuerdo a estos criterios propios de la mediación con personas mayores que ya hemos visto, ¿no? Bueno, la búsqueda se hizo en primer lugar a partir de un análisis legislativo en donde apareciesen estos términos, y segundo, a partir de una búsqueda de entidades que ofrecían este servicio, ¿no? Bueno, y como conclusión de este apartado podemos concluir diciendo que en España
la mediación con personas mayores es todavía un ámbito novedoso y desconocido, quizás en otros países lleva más tiempo, pero en España lo que ha ocurrido es que a una mediación familiar que comenzó desde unas legislaciones autonómicas centradas, como hemos dicho, en la infancia y rupturas de pareja, se han ido incorporando otros términos que aluden a las mediaciones, como por ejemplo la relación entre abuelos y nietos, y posteriormente en algunas comunidades se va incorporando lentamente el tema de las personas mayores, ¿no? Y es a partir de ahí cuando los servicios comienzan a atender estas situaciones específicas en cuanto a los conflictos que hemos visto anteriormente. En cuanto al ámbito internacional, sí hay mayor constancia de un desarrollo más específico y en este sentido el estudio queda reflejada la experiencia de países pioneros que además han creado redes y alianzas, ¿no? En donde lo más importante ha sido la redacción de un código ético de actuación y desde donde también se incide mucho en una formación específica en gerontología y personas mayores. Y bueno, para concluir, decir que este estudio es una primera aproximación, es un tema que requiere mayor profundidad y experiencia, ¿no? Y uno de los retos, bueno, aparte del edadismo y otras discriminaciones que existen y el desconocimiento y la falta de interdisciplinariedad, bueno, es precisamente esto, ¿no? Una falta, la necesidad de una formación interdisciplinaria, ya que se ve, como, igual que se ve en el Daphne, que cada área está especializada, muy especializada en un único tema, ¿no? Pero sobre todo la necesidad de unos conocimientos gerontológicos, ¿no? Y bueno, las oportunidades que puede ofrecer este servicio, pues prevenir situaciones de abuso y malos tratos hacia las personas mayores, la posibilidad de que las personas mayores ejecuten sus derechos, ¿no? Fomentar las relaciones intergeneracionales y también relaciones más igualitarias y equitativas. Y bueno, voy a terminar la presentación, no sé si me he acelerado mucho, con una de las reflexiones que me llevó de este estudio, ¿no? Y es que la mediación bien llevada es un servicio con mucho potencial que nos puede ayudar a gestionar y a madurar el conflicto a través de la comunicación y las palabras, lo que hace sociedades y personas más libres y autónomas. Y bueno, muchas gracias por escucharme y ahora ya es vuestro momento si queréis participar, intervenir. Tenemos unos minutos antes de darle paso a Jesús. Gracias. No sé si me he ido muy rápido, perdón. No, yo creo que está todo bien. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, quiera levantar la mano o a través del chat también puede hacerla. Pues parece que no hay preguntas. Está todo muy claro y bueno, las personas interesadas que quieran una copia del estudio también que nos escriban a UNAF y os la haremos llegar. Vamos a dar paso entonces ahora a Jesús Goyenechea. Gracias. Jesús. Aquí estoy. Muy bien. ¿Comienzo ya? Sí, todo tuyo. Ah, vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jesús Goyenechea, soy antropólogo también, igual que Belén, y educador social. Trabajo para el Ayuntamiento de Madrid en prestación de servicios, en servicios sociales de atención primaria en un distrito. Llevo trabajando con personas mayores pues casi ya 30 años y de ellos pues prácticamente 25 con personas que cuidan, en grupos de apoyo a personas que cuidan y luego en atención individual y familiar.
Llevo colaborando con UNAF también un montón de años, desde la época del Dafne, y un poco mi propio recorrido es el de, pues un poco, digamos que ejemplifico de alguna manera lo que ha contado Belén, es decir, de empezar a trabajar con personas mayores, de repente al trabajar con personas que cuidan, me encuentro con el tema de los malos tratos, empiezo a profundizar en el tema de los malos tratos y a partir de ahí se me aparece la variable de género y surge la oportunidad de colaborar con UNAF en el Dafne junto con Carmen Sánchez Moro y con la propia Belén. Y a partir de ahí se abre también una nueva ventana, que es la ventana de la violencia de género contra mujeres mayores, y a partir de ahí también pues empiezo a necesitar herramientas prácticas para manejar lo que me estoy encontrando en el despacho y en las casas. Y una herramienta fantástica con la que encontré y de la que pues, utilizo desde entonces es las técnicas de la mediación. Entonces me formé en UNAF como mediador familiar, pero siempre yo buscando la orientación a trabajar con personas mayores, que es el ámbito en el que he trabajado toda mi vida laboral prácticamente. Entonces, UNAF es para mí la entidad de referencia en estos temas y además ha tenido, digamos, la capacidad de ir un poco ahí por delante buscando pues nuevas vías, es decir, pues el trabajo con familias. Ahora mismo, como vamos a ver en mi exposición, pues el trabajo con familias se está expandiendo, el trabajo con personas mayores era un tema que estaba como desligado del mundo de la familia, cuando precisamente una de las cosas que quiero plantear aquí es que el cuidado de las personas mayores es un... No, es con un colaborador. Hay un micro por ahí abierto que se está... Ah, ya. Me he perdido. A ver, que el trabajo, el envejecimiento es un evento familiar, no solamente es un evento personal. Entonces, un poco sobre eso yo soy trabajador, digamos, de la trinchera, trabajo en el día a día en un centro de servicios sociales con población pues, de un barrio de Madrid y un poco quiero dar la visión del uso de la mediación intergeneracional con personas mayores en este caso, porque cuando hablamos de mediación intergeneracional lo primero que se viene a la cabeza es con padres e hijos, porque es verdad que el gran desarrollo de la mediación, y más aquí en nuestro estado, ha sido a través del conflicto familiar en separaciones y con temas de la paternidad y maternidad. Pero sin embargo, hay un campo nuevo que se abre en una redefinición que hay ahora mismo y un cuestionamiento, digamos, de la política social y de la intervención con personas mayores y precisamente ahí emerge, como el volcán de La Palma, emerge la mediación como una herramienta potentísima para facilitar, como decía Belén muy bien, la gestión del envejecimiento dentro de las familias, que no tiene por qué ser siempre patologizante. Que también una cosa que ha dicho Patricia muy importante es que no todas las personas mayores están malas, están enfermas, son dependientes o han perdido la autonomía. ¿Vale? Pero bueno, en eso iremos poco a poco. Voy a compartir un poco, voy a empezar con la presentación para que no se me vaya el tiempo. A ver si me deja. Aquí. A ver. No sé si se está viendo la pantalla que comparto. No, Jesús. Vamos a ver, espérate. Es que me lo tienen que habilitar. Lo estoy leyendo, habilitó y es inhabilitó. ¿Ya puedo? Estamos intentándolo. Vale. Si estamos Ahora trabajando sí, en ello. ahora ya puedes. Ahora ya puedo, venga, pues vamos allá. A ver. Aquí estoy. Vamos a ver, estupendo. Perfecto. Vamos a ver si me deja pasar la presentación. Ahora, vale. Bueno, pues voy a empezar la idea de mi colaboración en esta jornada. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a UNAF, a Belén, por haberme permitido estar con ellas en esta jornada y a todos vosotros y vosotras por estar ahí, por el interés mostrado
por este asunto que a mí particularmente me encandila. Siguiendo un poco las consideraciones sobre la sociedad del cuidado, que cita la antropóloga Dolors Comas y que se cita en el estudio, el modelo de sociedad del cuidado hacia el que nos estamos transformando muy lentamente es aquella que reconoce el derecho al cuidado como elemento central del desarrollo de la propia sociedad, más que como una deuda intergeneracional, que es como se ha visto hasta ahora. Es decir, las generaciones tienen deudas unas con otras, pero es verdad que, y yo eso por ejemplo lo trabajo mucho cuando trabajo grupalmente con personas que cuidan, tenéis derecho a cuidar, no solamente la obligación. Es verdad que hay una obligación, además que está impuesta por el Código Civil, pero que es una obligación como muy nebulosa, pero sí que es importante que entendamos que tenemos ese derecho y que podemos ejercitarlo. A partir de ahí, eso es lo que ese derecho por naturaleza tiene que ser igualitario entre géneros y entre edades. Y además tiene que reconocer los muchos diversos modelos de familia que surgen ahora mismo y con los que nos estamos moviendo. Es decir, no hay la familia existe, pero hay muchísimos modelos de familia y hay que contar con ellos a la hora de planificar y de apoyar el desarrollo del cuidado. Lo importante de todo esto para mí es que este reconocimiento del derecho del cuidado como derecho y este cambio en el que estamos empezando a entrar hace que el cuidado familiar de aquí en el futuro sea posible y sobre todo que sea sostenible, porque la realidad es que el cuidado familiar tradicional, obligado y feminizado, el que recae en las mujeres de la familia, está en crisis porque es que no pueden sostenerlo las familias. Entonces las familias miran hacia el Estado y el Estado tampoco es capaz de proveer todo aquello que las familias no pueden llegar en muchos casos a hacer, y particularmente las mujeres. El enfoque del derecho al cuidado promueve el empoderamiento, como se ha comentado antes, y establece el cuidado como un ámbito de negociación. Es decir, si todos tenemos derecho, podemos negociar cómo ejercitamos ese derecho. Es una visión muchísimo más positiva del cuidado que como un peso que nos cae sobre la espalda llegado el momento del envejecimiento de nuestros parientes mayores. En ese contexto, que es de transformación social, que es en lo que estamos todos ahora, la mediación es una herramienta básica a la hora de conciliar tanto las necesidades y deseos de la persona, personas mayores, como las de su entorno más inmediato, que es su familia, ¿vale? Y que además es el ámbito, en nuestra cultura mediterránea, el ámbito preferido para llevar a cabo el cuidado, no solamente por las personas mayores, sino al menos como deseo por las propias familias. Esta situación va a hacer que los sistemas familiares, es decir, los grupos de personas que componen las familias, se tengan que recolocar de alguna manera. Y va a haber conflictos de intereses, porque evidentemente esto va a crear una serie de tareas y de movimientos dentro de la familia que van a necesitar ajustes. Y que de alguna manera van a desequilibrar el sistema de la propia familia. Familias como un sistema que está razonablemente equilibrado y un evento familiar, como decía antes, como es el cuidado, pues desequilibra de alguna manera ese equilibrio y tiene que volver la familia tiene herramientas para gestionar estos cambios, pero a veces esas herramientas no son válidas o no acaban de funcionar y lo que se crean son conflictos que no acaban de solucionarse y que no podemos gestionar y la mediación sirve como herramienta para gestionar todo eso. Todo este proceso entronca, como decía Carmen Sánchez Moro, con el cambio de paradigma en la atención a las personas mayores. Es decir, hasta ahora las personas mayores han sido vistas como problema por la sociedad, como decía Belén, donde el envejecimiento era algo patológico, es decir, estaba visto desde el punto de vista muy medicalizado, muy desde la enfermedad, muy desde la pérdida y muy pocas veces desde la oportunidad. Mientras que la mediación y todo el proceso nuevo de la sociedad de los cuidados a lo que nos lleva es a buscar dar voz a todos los actores implicados en el proceso. Y está muy relacionada, como decía Belén, con la metodología de la atención integral centrada a la persona. Y aquí es importante destacar el concepto integral, porque no solamente hace referencia a la persona aislada, concreta de la persona a personas mayores, sino a todos los elementos humanos y también del medio físico que son importantes para su desarrollo. Particularmente la familia y sobre todo pues, la pareja y los hijos. Perdón.
Esto confronta pues, radicalmente con el modelo dominante hasta ahora, en que la persona mayor era vista como sujeto de protección, como decía Belén, y no como sujeto de derechos, ¿vale? Esto tiene que ver con ese cambio de paradigma y que afortunadamente pues, se está empezando a poner en cuestión, en el que el envejecimiento se centra en lo patológico, en el deterioro y en el síntoma, y no en la persona, sus deseos y capacidades, es decir, el envejecimiento como problema. Por ejemplo, una cosa que los que trabajamos en servicios sociales nos encontramos y a veces también lamentablemente propiciamos, es entrevistas con hijos e hijas que vienen a hablar de sus padres sin sus padres o madres, o en el mejor de los casos en que les acompaña la persona mayor y todos hablan de los problemas de la persona mayor y de las posibles soluciones, menos la propia persona mayor, que está como sujeto, como mero espectador o espectadora de aquello que está ocurriendo en ese despacho. Desde ese modelo en el que se dirige de alguna manera y en el que siempre lo que se está intentando es tapar el síntoma o mejorar de alguna manera el problema, se crean dispositivos que están enfocados a tratar disfunciones, pero no al bienestar y al desarrollo de vida de las personas mayores, como por ejemplo la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día, residencias, etc. No es que estén mal los recursos en sí mismos, es el objetivo que cubren, ¿vale? Por ejemplo, se entiende que un servicio de ayuda a domicilio pues posibilita, como se dice tradicionalmente, que la persona mayor siga viviendo en su casa. Pero esto es realmente así, no necesita nada más que venga una persona 3 horas en semana o 4 horas en semana a echarle una mano con la casa. Realmente son necesarias muchísimas más cosas para que una persona mayor viva en su domicilio de forma satisfactoria y plena. Mientras que muchas veces nos reducimos al mundo del recurso. Sin embargo, la atención integral centrada a la persona, que es un poco mi punto de partida a la hora de mi propio trabajo y donde encaja la mediación como herramienta, parte de los conceptos de dignidad y de derecho, que es de lo que estábamos hablando justo antes. Los profesionales acompañamos, no dictamos, ni sugerimos, ni gestionamos, que es un poco el lugar donde ahora en muchos casos se está desenvolviendo el mundo de los servicios sociales. No gestionamos servicios de apoyo estereotipados, los objetivos se consensúan, acompañamos a la persona y consensuamos objetivos por ambas partes, ponemos nuestro saber al servicio de la persona mayor para que en ese entorno seguro, en el que una de las cosas que le damos es tiempo, atención y escucha, pueda examinar, cuestionar y probar alternativas a su situación, colocando siempre su autonomía primero por encima de nuestro propio saber, cosa que a veces nos cuesta un poco a las personas más jóvenes y a las personas que trabajamos en servicios sociales. Y sobre todo por encima de las necesidades de la organización, ¿vale? Que eso es fundamental en el tema de la atención centrada a la persona. Desgraciadamente, normalmente las necesidades e intereses de la organización están por delante de la propia persona en todos los ámbitos de edad, pero especialmente en el ámbito de las personas mayores por el tema del edadismo, que luego entraremos un poquito más en detalle cuando hablemos de la interseccionalidad de género y edad en el tema de la mediación. Esto implica, para trabajar con las personas, conocer su biografía, darnos un tiempo, conocer sus mapas relacionales, sus mapas emotivos, e introduce la variable tiempo en la intervención, que es algo fundamental. El tempo, la música de la intervención con personas mayores es diferente a la de otros colectivos, a otros grupos de edad, y no es mejor ni peor, simplemente es diferente. Y suele ser mucho más lenta por razones que luego veremos que tienen que ver con la percepción de la vulnerabilidad, con los factores que tienen que ver con el género, etcétera. Afrontar la paulatina, el envejecimiento de los miembros mayores de los sistemas familiares genera, como os decía antes, una crisis de adaptación para los que los sistemas familiares no suelen estar preparados y además cuentan con muy pocos apoyos en el entorno. Perdón, que me queda un poquito atrás. Ahí. Afrontar la paulatina o la posible pérdida de independencia física y de autonomía de personas mayores obliga a ajustes, en ocasiones a veces muy rápido, porque esto es, cuando ya estamos hablando de pérdida de la autonomía, estamos hablando a veces de cuestiones que evolucionan muy rápidamente, no siempre, pero puede ocurrir, de todos los subsistemas familiares. Particularmente los sistemas que tienen que ver paterno-filial, es decir, las relaciones padres e hijos y las relaciones entre hermanos, sin olvidar el conyugal cuando ambos miembros de la pareja son mayores. Estamos hablando de parejas mayores, no solamente
de personas viudas. Los conflictos que surgen y que resurgen a veces en este proceso, es decir, los conflictos se manejan, pero no desaparecen por arte de birlibirloque, y muchas veces este tipo de situaciones de crisis en las familias lo que hace es que reedita conflictos que ya existían. A veces llegan a bloquear la provisión de servicios por parte de las familias. Y en ocasiones las familias, como método de defensa, pues al sentirse concernidos por el conflicto o como una manera de evitar el estallido de los conflictos que no pueden manejar, pues desplazan toda la responsabilidad a las administraciones públicas. Es que no hay residencias, es que no hay servicios, cuando evidentemente es cierto. No seré yo el que diga que es que no sobran los servicios perdón, en este país, pero sí que es verdad que muchas veces las familias, a veces ponemos en los servicios una especie de Arcadia feliz que no se va a producir. El proceso de cuidar y la necesidad de cuidar y el proceso de cuidar por parte de las familias es mucho más complejo que el mero hecho de que te pongan muchos servicios por parte de un centro de servicios sociales. Lo que no quiere decir que evidentemente no sea una ayuda fundamental, que lo es. Eso no trato con eso de hurtar la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de proveer servicios de calidad y suficientes. Esto es un poco lo que decía Belén, que también a mí me llamó muchísimo la atención al leer el estudio, la frase del triple salto mortal, porque es que me parece que es literalmente es una fotografía de la realidad del trabajo con las familias y apoyar a las familias. Es un trabajo precioso, pero es un trabajo difícil y complicado, porque nos estamos moviendo, si en una separación razonablemente estamos trabajando con 2 personas y los menores, si es el caso, en una familia estamos trabajando con el nivel conyugal, con los padres en la relación con los hijos en la relación con los padres, con la relación de hermanos entre ellos y con el contexto que envuelve también a los propios hijos. En su caso, sus propios sistemas familiares, que también tiene algo que decir en la medida en que el tiempo, como decía Belén, que se dedica a una actividad lo tienes que detraer de otras por pura lógica vital. Entonces, a través de la mediación, lo que conseguimos es dar a la persona mayor herramientas y apoyos para que pueda gestionar y de alguna manera acordar con el entorno que mayoritariamente las personas mayores reconocen como significativo e importante para ellos, que es su familia, cómo quieren envejecer, de qué manera, quién quieren que les cuide, cómo quieren cuidarles y además prestando oídos al propio sistema familiar, es decir, a las necesidades y deseos también de aquellas personas que previsiblemente se van a hacer cargo del cuidado, porque lo que se trata es de llegar a acuerdos. La figura del mediador y la herramienta de la mediación o mediadora proporciona un nuevo tablero de juego en el que dilucidar cuáles son las dificultades, las implicaciones que tienen que ver y los intereses comunes por encima de los puntos de desacuerdo, de manera que las familias se reconfiguren desde un lugar más saludable para poder gestionar y que con las inevitables pues tensiones y conflictividad que va a acarrear el propio proceso de cuidar, pero que desarrollen herramientas para poderlo manejar y lleguen a unos acuerdos básicos que luego van a tener que ir reformulando. De ahí la importancia del crecimiento personal y del aprender a establecer, digamos, estilos comunicativos saludables, ¿vale? A las familias se les ayuda a restablecer la organización familiar desde una nueva configuración y para las personas mayores, como os decía antes, supone la capacidad de elaborar y gestionar su proyecto de vida, que es algo que vamos a tocar ahora al hablar de la edad, en su ámbito relacional preferente, incluido y colocarlas en el centro del proceso de decisión. También aquí quiero incluir ahí una pequeña postilla de personas que a veces no están dentro del ámbito familiar y que pueden llegar a ser muy importantes en el caso, sobre todo cuando estamos hablando de deterioro cognitivo, que es algo que también vamos a intentar tocar, porque es evidente que colocar a la persona en el centro digamos, de un proceso negociado o de negociación de cuidado, cuando la persona tiene síntomas de deterioro cognitivo, está en un proceso de deterioro cognitivo, pues evidentemente eso acarrea una responsabilidad añadida, no solo al trabajo de la persona que realiza la mediación, sino a todo el sistema familiar. Además, ya como última ventaja, si quedaba alguna ventaja por mencionar del uso de la mediación, está que se reduce la presión
sobre los recursos instrumentales, porque lo reduce a lo que son recursos instrumentales, herramientas, y no la solución al problema, que es como muchas veces se visualizan, y además, de alguna manera, también desde los poderes públicos se nos está vendiendo que hay soluciones de recursos para todos, cuando no es verdad. Y todos los que trabajamos y estamos, por unas razones u otras, en contacto con este tema, lo sabemos perfectamente. Y por último, minimiza el riesgo de la aparición de maltrato y negligencia en el cuidado, que como os decía, fue uno de los temas que a mí me acabó llevando a donde estoy hoy aquí con vosotros. Y es el hecho de ver que el cuidado familiar es el caldo de cultivo y además, es decir, lo dicen todos los estudios nacionales e internacionales, donde se produce la mayor parte de los abusos y malos tratos a personas mayores. El cuidado, familiar e institucional, el ámbito del cuidado, ¿vale? Y precisamente esto lo que se trata es de, al engrasar todas estas relaciones, se minimizan los conflictos, se reducen las sobrecargas y aunque sigue habiéndolas, se pueden manejar de un modo razonable y sobre todo saludable para todos y todas. Es importante señalar que las personas que actúan como mediadoras deben estar formadas en mediación, que parece una perogrullada, pero hay muchísimas personas que leen un folleto y se atreven a mediar, cuando es una herramienta compleja que requiere un aprendizaje, que requiere una práctica y que requiere un saber propio de la mediación y de la mecánica de la mediación, y eso es importante. Además, no es lo mismo, como podría ser mi caso, y me voy a poner ahí como ejemplo, que un trabajador social, un educador o cualquier profesional utilice técnicas de mediación al trabajar con familias o con individuos, o al intervenir grupalmente o en el ámbito comunitario, a realizar procedimientos de mediación. Siempre, en el caso de que se realice un proceso de mediación, el profesional que realiza la mediación no tiene que estar de alguna manera contaminado con los saberes ni con los objetivos de otros profesionales que estén interviniendo, aunque puedan ser comunes, ¿vale? Aunque al final sean coincidentes, pero tiene que haber una clara separación para mantener el principio de neutralidad de la mediación. Y esos objetivos propios de la mediación, a veces, en este modelo, digamos, más asistencialista y más centrado en lo patológico y en el recurso en el que estamos ahora, y espero que por no mucho tiempo, pues a veces choca con la mecánica de la mediación, porque la mediación se intenta convertir en una herramienta para obtener objetivos, a veces, pues por ejemplo, objetivos de la organización, por ejemplo en el ámbito residencial, o objetivos del proceso de intervención o del protocolo de intervención en servicios sociales, que nada tienen que ver con un procedimiento de mediación estricto sensu, donde lo que se hace es establecer un tablero donde las partes en condiciones de igualdad y de conocimiento mutuo, y con una persona que es neutral y que no se decanta por nadie ni va a vender nada, por decirlo de alguna manera, les va a ayudar a llegar a las soluciones que ellos consideren mejores, más allá de la opinión que pueda tener la persona que media sobre la idoneidad de aquellos acuerdos a los que llegue, en este caso, el grupo familiar. Sí que quiero ahora ya aterrizar un poco más en cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de mediación. Hemos estado diciendo durante toda la jornada, tanto Belén como yo, hemos estado hablando de lo importante que es en mediación intergeneracional conocer dos temas, que es la interseccionalidad, entre el envejecimiento y el género. ¿Por qué? Porque sin conocimiento sobre envejecimiento, sobre gerontología, por decirlo de alguna manera, y sin utilizar la perspectiva de género, en muchas ocasiones los procedimientos de mediación se van a ver de alguna manera boicoteados por actitudes que a veces no son fácilmente resolubles. Las personas mayores como colectivo, se habla de personas mayores, pero no tiene nada que ver una persona de 65 años, una lideresa de Villaverde como la que nos ha saludado antes, o una persona de 85 años, una persona en un centro de día, una persona con deterioro cognitivo, no tienen que ver entre ellas, más allá de bueno, pues que tienen más de 65 años, pero probablemente las condiciones de vida y muchas de
de las características en las que se desenvuelven no tienen nada que ver. Y sin embargo, hablamos de las personas mayores como un todo razonablemente homogéneo cuando para nada lo son. Entonces, sí que es importante, primero, abrir un poco esa mirada que tiene que ver con la edad para ver las diferencias que hay, cuál es el proyecto de vida de una persona mayor, qué cosas son importantes en el mundo de una persona mayor en general, y luego afinar siempre la mirada hacia la persona mayor en concreto con la que, o personas mayores en concreto con las que vamos a trabajar, que son las que de verdad van a ser las protagonistas del proceso, más allá de los predicados que se les apliquen por el hecho de tener, de pertenecer al género masculino, femenino, por ser activistas LGTBIQ, da exactamente igual. Lo importante es conocer a esa persona y ver qué partes de esos predicados se encarnan en esa persona y cuáles no, para luego poderle ayudar en el proceso. El proyecto de vida personal, que es un... Vamos a ver. Aquí estamos. El proyecto de vida es un poco, dentro de la atención central a la persona, es un poco digamos, el mapa que nos ayuda a trabajar con las personas. El proyecto de vida, todos y todas tenemos un proyecto de vida, tengamos la edad que tengamos, que es el conjunto de estrategias y conductas que cada persona despliega para conseguir felicidad y desarrollarse como persona. Lo dejamos ahí, no quiero tampoco profundizar mucho más. Y es dinámico, es decir, va cambiando en función de las circunstancias de la vida y en función de las circunstancias de nuestro entorno también, ¿vale? Dentro del proyecto de vida de las personas mayores, en concreto, hay una serie, digamos, de pequeñas cajas que vemos ahí, pues los aspectos biológicos, sociofamiliares, el discurso social, los psicológicos y sobre todos ellos el género que de alguna manera interseccionan y de alguna manera modulan el proyecto de vida de una persona mayor. Siempre, insisto, con final atención en la particularidad de cada persona mayor. Conseguir adaptar el proyecto de vida y estrategias personales para modificar, conseguir desarrollar herramientas y estrategias personales para modificar y adaptar nuestro proyecto de vida a las circunstancias cambiantes va a ser para cualquier persona una de las mayores fuentes de autoestima, eso es súper importante. Así como la rigidez y la falta de esas herramientas o su fracaso en el uso, el origen de muchas crisis personales, ¿vale? En el envejecimiento, más allá de los elementos que cada persona mayor considera necesarios para ser feliz y desarrollarse como persona, siempre va a haber una serie de elementos comunes. Lo que pasa es que luego esos elementos comunes en cada persona van a tener un peso y van a tener una colocación, ¿vale? Que son las relaciones personales y familiares, la salud, la pareja, el ocio, la autonomía, la independencia económica, etcétera. A partir de ahí, el proyecto de vida de una persona mayor se ve influenciado por determinados ítems. En primer lugar, los cambios biológicos. No quiero entrar en detalle, pero todo lo que tiene que ver con los cambios físicos asociados a la edad, el movimiento, la fuerza física, la presencia o no de enfermedades crónicas, los cambios en los sentidos, el funcionamiento cognitivo, sin ser determinante, porque todas las personas mayores no envejecen igual y hay personas muy mayores que no tienen graves enfermedades crónicas y que tienen un nivel de salud más que aceptable, y hay personas de 50 años que se toman una pila de pastillas todos los días, sin embargo parece que los únicos que toman pastillas en este país son las personas mayores. Tienen mucho más que ver muchas veces con los propios estilos de vida que con el hecho de ir envejeciendo. Es decir, son el resultado de un estilo de vida. Pues en este país además tenemos unas generaciones de personas mayores que lo han pasado muy mal después de una posguerra muy dura, con una crisis alimentaria brutal, con trabajos durísimos, sin protección, jornadas extenuantes, familias numerosas, el cuidado en el caso de las mujeres, en fin. Pues todo eso es una mochila que físicamente también se lleva y que al envejecer, por la fragilidad del cuerpo asociada al envejecimiento, pues pueden salir o no y de diferente manera cada persona, ¿vale? Y eso, pues de alguna manera va a influir siempre en el proyecto de vida de la persona mayor. Otro gran bloque es el aspecto sociofamiliar. Ahí los grandes cambios son básicamente la jubilación y la salida de los hijos si existen de casa. Ambos, para hombres y mujeres, cada uno desde su expresión de género, suponen un brutal cambio de rol. No solo lo que tiene que ver con las actividades y las relaciones asociadas a ellas, los amigos y amigas del trabajo, la ocupación del tiempo, cómo estructuramos nuestra vida, sino en la raíz misma de quién soy yo, de mi propia identidad. Hombres y mujeres desarrollamos diferentes roles desde la identidad de género. Ser hombre está asociado al trabajo, a la autonomía, a la ocupación y a la producción de bienes. Y por tanto, en la jubilación hay algo que cuestiona de alguna manera la masculinidad, el ser hombre.
y que hay que resolver con éxito para poder mantener esa identidad a salvo y envejecer pues, de un modo saludable. La identidad de muchas mujeres mayores está íntimamente ligada a la maternidad y el cuidado. Incluso, aunque hayan desarrollado una actividad laboral, las mujeres se juzgan y son juzgadas por el nivel de cumplimiento con la maternidad y el cuidado, ¿vale? La salida de los hijos de casa, por tanto, desde ese punto de vista, es un éxito, pero también es un dejar de existir como mujer de alguna manera. Y socialmente también, dejar de ser madre, aunque bueno, eso habría que ponerle muchos matices, ¿vale? Con el fin de la vida laboral también desaparecen actividades y rutinas que necesitamos para estructurar nuestra vida y que deben ser sustituidas, y desaparece de modo importante la red de relaciones personales que estaban establecidas alrededor del trabajo. Importantísimo también es mencionar el cambio de estatus a nivel social. Se pasa de ser trabajador o trabajadora, jubilado o jubilada, y las mujeres además en muchos casos ni siquiera se jubilan porque sus actividades son desde el punto de vista del poder y del estatus invisible, y en el ámbito familiar pasa de ser padres a que todo el mundo te llame abuelito o abuelita, tengas o no tengas nietos. En la red social, envejecer supone de alguna manera también a nivel simbólico la cercanía de la muerte, es un hecho vital que está ahí y que uno tiene que empezar y una tiene que empezar a mascar de alguna manera. Y cada vez se hace más presente esto con la desaparición de amigos y familiares. No solamente por la muerte, a veces hay enfermedades incapacitantes, situaciones de dependencia, cambios de domicilio, gente que se va a vivir a otro sitio y perdemos la pista. El entorno humano en general se reduce mucho. Y una red de vínculos sanos con otras personas es uno de los factores de protección fundamentales a la hora de desarrollar nuestro proyecto de vida. Y sobre todo a la hora de no tener situaciones de vulnerabilidad o riesgo, como el famoso tema ahora de la soledad no deseada. Puede haber, por tanto, una acumulación de duelos por gestionar, de personas significativas y también del nivel simbólico, quién era yo y quién soy ahora. A nivel social, ¿vale? En el discurso social, yo sobre todo quiero hacer notar la enorme capacidad de penetración que tienen en las acciones cotidianas de las personas mayores los estereotipos referidos al envejecimiento y las actitudes y prejuicios edadistas, hasta tal punto que muchas veces las personas mayores se comportan, se dicen y se muestran como aquello que creen que las personas más jóvenes queremos escuchar, ¿vale? Eso os voy a contar una anécdota para que quede más claro. Cuando hicimos el proyecto Dafne, una de las partes finales del proyecto era trabajar en prevención, hacer grupos preventivos con personas mayores, en este caso con mujeres mayores, muy mayores, en el caso de los grupos que llevé yo. Y una de las cosas que hacíamos era pues ver un poco lo que hacía que era la identidad un poco de las mujeres mayores que hacían y tal. Entonces, hacíamos un panel, en una de las dinámicas hacíamos un panel donde las mujeres pegaban fotos y recortables y poníamos frases que tenían que ver con lo que hacen y lo que son las personas mayores. Entonces salían las medicinas, salían, bueno, pues digamos todos los topicazos que tienen que ver con el envejecimiento, dichos por ellas mismas. El gruñón, el tal, el no sé qué, bueno. Luego hacíamos otro par de dinámicas y luego hacíamos una dinámica más personal en la que ellas contaban las cosas que hacían y no tenían absolutamente nada que ver con aquello que ellas habían hablado, habían predicado de alguna manera del ser una persona mayor, siendo ellas personas muy mayores. Es decir, muchas veces las personas mayores encarnan los predicados que la sociedad dice de ellos y se los llegan a creer, aunque luego en la realidad no tiene absolutamente nada que ver con muchas de las cosas que hacen a nivel familiar y a nivel personal. Pues eso tiene un peso también en cómo envejecemos, ¿vale? Porque eso de alguna manera dicta qué cosas podemos, desde nuestro deseo, podemos querer hacer o no hacer. ¿Cómo voy a hacer yo ya eso, hijo, con la edad que tengo? Pues ese tipo de cuestiones. Luego están los aspectos psicológicos. Aquí tienen que ver muchas características personales, aprendizajes, vitales y de género también. Las personas en general, y más las personas mayores obviamente porque han vivido más años, portamos de alguna manera en la mochila toda nuestra historia, todos los sucesos, los éxitos, los fracasos, las dificultades, pero también todas las cosas que nos han potenciado, todas las herramientas que nos han ayudado a solventar y abordar los sucesos de nuestra vida. Ese es el registro básico desde el que abordamos cada cosa que nos pasa, ¿vale? Nuestro manejo emocional, nuestros pensamientos, los juicios, las conductas que desarrollamos cuando estamos bien, cuando estamos mal. Esos son los mapas que nos ayudan de alguna manera a movernos por la vida. Algunos eventos que tienen que ver con el envejecimiento, por ejemplo la jubilación, la salida de los hijos de casa,
a veces el deterioro físico, van a poner a prueba esas herramientas, ¿vale? Entonces, hay personas que consiguen adaptar esas herramientas de modo natural y razonablemente realizan una gestión positiva de esos eventos, digamos, complicados y difíciles que trae a veces envejecer, pero otras personas no encuentran una herramienta que les sirva para solventarlo y se quedan ahí atascadas, ¿vale? Eso es un momento de crisis que, si no se resuelve, convierte a la persona en vulnerable. Y esa es la raíz, en muchos casos también, de muchos casos de soledad no deseada. Otro ámbito a tener en cuenta, en el que quiero pararme también un poquito, es el ámbito de las demencias y el deterioro cognitivo. En este ámbito hay muchos apriorismos y hay muchos estereotipos que tienen que ver con el uso de la perspectiva focalizada en el deterioro y lo patologizante. Se tiende a considerar, de modo general, que la persona que tiene demencia o deterioro cognitivo es incapaz de tomar decisiones sobre su vida. En vez de evaluar en qué áreas de su vida es capaz de controlar o manejar o de realizar un proyecto de anticipación a las fases más profundas del deterioro, redactando disposiciones a futuro que evitarían en muchos casos procedimientos de incapacitación. Hoy en día, con todo, existen herramientas evaluativas como el Dementia Care Mapping, que permiten evaluar mediante diversas técnicas de observación de conductas de impacto emocional, necesidades y deseos de personas para las que el lenguaje ha dejado de ser una herramienta. Es decir, probablemente no se podrán evaluar en casos de deterioro cognitivo ya muy avanzado aspectos muy fundamentales, pero en aquellos aspectos que todavía la persona puede decidir y se puede, pues utilizando estas técnicas, ejercitarlo, tienen el derecho de poder hacerlo y nosotros la obligación de utilizarlas para que ellos y ellas puedan expresarse. Las intervenciones, además, se deben llevar en el entorno comunitario de las personas mayores. Para las personas mayores, su entorno inmediato es una fuente de seguridad. El envejecimiento, en muchos casos, trae mucha sensación de vulnerabilidad. Es una época que está caracterizada por las pérdidas, se resuelvan mejor o peor, pero eso es algo que está ahí y que forma parte de la lógica vital. Por lo tanto, cuanto más seguro y cuanto más controlado para la persona mayor sea su entorno, va a ser mucho más efectivo y mucho más gratificante cualquier proceso especulativo en el que se meta, como por ejemplo un proceso de mediación, ¿vale? La mediación como recurso va a tener éxito en la medida en que se construya un vínculo de confianza entre la persona mayor o la familia y el profesional que lleva a cabo la intervención. A este respecto quiero decir también una cosa que tiene que, bueno, luego lo vamos a ver cuando entremos y sobre todo me imagino que puede que haya alguna pregunta sobre el tema, y es el hecho de, pero entonces no se puede hacer una mediación solamente con los hijos si la persona no está delante. Se puede mediar con los hijos, pero en el momento de la premediación habrá que establecer claramente que todos los acuerdos están supeditados a, de alguna manera, la aprobación de la persona mayor que va a ser el sujeto de esos acuerdos, ¿vale? Entonces, es verdad que no siempre vamos a poder contar, o la persona mayor va a querer participar en un proceso, y a veces que los hijos necesitan un grupo de hermanos, y hermanas, necesita mediación y necesita apoyo para determinadas cuestiones, y eso se puede hacer, pero siempre hay que dejar muy claro que la persona mayor está en el centro, sus necesidades hay que escucharlas si se han manifestado de alguna manera, y en cualquier caso siempre va a depender de su aprobación. Os decía que la mediación va a tener éxito en la medida en que se construyan vínculos. Para las personas mayores el vínculo es importantísimo, y sobre todo para las mujeres mayores, por temas que tienen que ver con el género, por la capacidad de vincularse, por la necesidad de vincularse y por la necesidad de tener confianza a la hora. Es como el cemento de las relaciones. Entonces, construir un buen vínculo nos va a garantizar, primero hay que construir un vínculo y luego entonces podremos utilizar la mediación o cualquier otro proceso en el que queramos ofrecer a la familia o a las personas. En la medida en que se desarrollen y se cultiven los vínculos, la persona mayor y la familia van a estar más dispuestos a embarcarse en nuevas propuestas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el género. Voy a hablar muy en general y luego me voy a centrar en aquellas cosas que podrían tener que ver con la mediación. Los roles de género son un producto sociocultural que regulan, por definirlo de alguna manera, el conjunto de conductas atribuidas y esperadas para cada uno de los sexos, y tiene una función simbólica y práctica, ¿vale? Porque de alguna manera forman parte de la organización socioeconómica de la sociedad. Hay toda una serie de atributos y estereotipos de rol, entre los cuales están ciertos rasgos de la personalidad que se refuerzan y potencian para cumplir con esas atribuciones, como la emotividad para las mujeres o la capacidad de mando de los hombres. Las sociedades, además, tienen un sistema de premios y de sanciones en función del cumplimiento de esos atributos. Los roles de género no son naturales.
Eso tiene que quedar muy claro. Son una construcción social y, por tanto, tienen la capacidad de asignar un lugar dentro de la sociedad a quienes lo desempeñan. Otorgan identidad, que es importantísimo, y aceptación por parte de otras personas, hombres o mujeres. Y la identidad y la aceptación, y eso creo que tiene que quedar muy claro, son fuentes de autoestima, ¿vale? Hay que tener en cuenta, por tanto, que los roles de género se han ido modificando con el tiempo y, pese a que los mandatos básicos de género permanecen casi inalterables, es cierto que muchas conductas que hace años eran inadmisibles o difícilmente tolerables hoy están mucho más normalizadas. Para muchas mujeres mayores, y ahí entro un poco ya en la chicha de la cuestión, el desempeño cabal de lo esperado por ellas, por ser mujeres y en concreto por el modelo de mujer correspondiente a su época, no el de ahora, porque a veces miramos con los ojos de nuestra época la construcción y la identidad de las mujeres mayores, no solo han sido la fuente primaria de su identidad, sino que las ha asegurado el ser aceptadas y ha sido su fuente de autoestima. Es por eso que hay que ser cuidadosas al trabajar con la identidad, porque muchas mujeres mayores no se sienten reconocidas en aspectos que sus hijas y nietas obtienen la identidad, aunque ellas apoyen esa identidad de las mujeres más jóvenes de su familia. Sobre todo, digamos que viven con ambivalencia cuando supone renunciar a aquellos aspectos que para ellas son troncales al rol de género femenino, que son la maternidad y el cuidado. Dar vida y cuidar esa vida, aunque sea a costa de la suya propia. Es por eso que muchas mujeres mayores exigen a hijas y nietas la incondicionalidad en esos aspectos de un modo que entra en conflicto con actitudes y conductas más emancipadas que incluso pueden haber sido potenciadas y reforzadas por ellas. Cuando llega el momento del cuidado de otros o de otras, para ellas no hay plan B. Si no cuidan las mujeres, ¿quién lo hace? Los hombres no saben, no pueden, porque además hay una construcción sobre eso también, que ellas tienen incorporada. La mayoría de las mujeres mayores piensan que está bien y es deseable que las mujeres conquisten, sobre todo las jóvenes, y compartan atribuciones del género masculino y cuotas de poder, pero viven con mucha ambivalencia en algunos casos el proceso, ¿vale? Por lo mismo, en su imaginario, y esto es lo que tendría que ver directamente con los procedimientos de mediación, no figura a priori la corresponsabilidad en el cuidado por parte de hombres y mujeres. Es decir, para las mujeres la predilección, en muchos casos, insisto, porque no estoy hablando, en las generalizaciones siempre tienen puntas, ¿vale? Pero sí que es verdad que como premisa podríamos establecer que la corresponsabilidad del cuidado por parte de hombres y mujeres no está en el mapa del cuidado de las mujeres mayores, incluso cuando expresan su deseo del cuidado. Quiero que me cuiden mis hijas y que mis hijos me lleven los temas de las perras y si acaso los médicos. Pero si alguien tiene que venir a estar conmigo en el hospital o una cita médica o ducharme, que sean mis hijas. Por eso, en ocasiones mantiene un discurso muy beligerante incluso sobre la igualdad de género, pero a veces eso luego no se refleja en sus conductas. A todo esto hay que sumar que por razón de edad han sido desposeídas de parte de los atributos del rol que han desempeñado, con lo cual la función social y personal que han realizado de cuidadoras, de madres, se difumina y desaparece. Es por eso que va a ser muy importante no perder de vista otros modelos de ser mujer, que otros modelos de ser mujer y de ser hombre no van a tener mucho sentido para ellas y para ellos, en los hombres también, si cuestionan su fuente de autoestima. Por lo mismo, muchos hombres entran en conflicto con sus hijos por mantener el mando, porque es la posición de mando. Esto se va a hacer así porque lo digo yo, porque soy el padre, ¿vale? Es como mantener, digamos, el reducto de su propia identidad masculina que está en el mandar, en el ser el cabeza de familia. Siempre va a ser mucho más práctico primero escucharlas y acompañarlas desde quiénes son y desde nuestra aceptación de esa peculiaridad y de ese, digamos, de ese desarrollo de su identidad de género que nos muestran, tratar de ofrecerles nuevas perspectivas que no entren en colisión frontal con su identidad y les facilite hacer el cambio hacia modelos de feminidad y masculinidad más saludables. El perder de vista el elemento transgeneracional del género va a provocar a veces el fracaso, el bloqueo de las intervenciones. Por eso es muy importante y lo quería yo destacar en esta intervención. Quiero hacer ahora algunas pequeñas consideraciones metodológicas ya para terminar. Puesto que partimos del modelo de atención centrada en la persona, entendemos que la persona mayor, incluso con demencia, debe situarse en el centro del proceso de la mediación. Eso implica la voluntad de incluirla en todas las fases y nos coloca ante el reto de adaptar a sus necesidades, que ya he ido mencionando algunas cosas. La intervención con personas mayores, y en especial en el ámbito del deterioro cognitivo, debe colocar el desarrollo del vínculo en un primer plano, ¿vale? Lo primero es ir trabajando el vínculo.
El edadismo y los estereotipos sobre la vejez, además de los factores personales y de género, sitúan a muchas personas mayores en una posición de desventaja subjetiva y de dependencia afectiva frente a otras personas que pueden tomar parte en la mediación, como son los hijos, hijas, incluso el profesional de la mediación, sobre todo si es hombre, además, ¿vale? Porque, pues hijo, lo que tú digas, es ese tipo de dependencia y de no autovaloración. Además, un buen vínculo con el profesional o la profesional que les va a recomendar iniciar la mediación va a ser fundamental para el desarrollo del sentido de competencia, de puedo hacerlo, puedo expresarlo, mi opinión es válida, tiene un sentido que yo diga lo que quiero hacer y cómo quiero envejecer, y el empoderamiento necesario para hacer valer su posición y sus deseos frente a las otras partes en negociación, que serán previsiblemente sus hijos e hijas. Además, la intervención con personas mayores tiene un tempo más lento, como os decía, y más cuando hay deterioro cognitivo. Y el profesional debe adaptarse a ese tempo. Cuando hay deterioro cognitivo, será necesaria, en primer lugar, una evaluación de la capacidad de la persona mayor para determinar sus necesidades y deseos. Y si procede, una cierta tutela de la persona mayor por el profesional responsable de la intervención o el gestor de caso desde el modelo de gestión de casos. Aquí no estoy hablando de la persona que realiza la mediación, sino de aquella persona, en su caso, que puede ser un trabajador social, una trabajadora social, una persona de confianza de la persona mayor, el cuidador profesional, si es el caso, aquella persona que sea significativa para el mundo y como referencia para esa persona mayor que está en situación de dependencia por deterioro cognitivo. Que podría llegar a actuar, si es necesario, como consejero a lo largo del proceso, velando no por el cumplimiento de sus intereses, insisto que es algo que se va a desarrollar a lo largo del procedimiento de la mediación, sino porque se puedan expresar en la medida de las posibilidades. Y esa figura va a ser siempre independiente del mediador. La fase de premediación, por tanto, es decir, cuando preparamos, digamos, el terreno para la mediación, va a ser en este ámbito de especial importancia, porque va a ser más larga, va a ser más complicada, son muchos más actores a los que hay que escuchar y digamos que para la persona que media, hacer, digamos, el plano de los conflictos que aparecen a la hora de decidir todas estas cuestiones de las que hablaba Belén relacionadas con el cuidado, pues va a llevar un tiempo. Los caucus van a ser probablemente una herramienta. Los caucus son las reuniones, para las personas que no estén formadas en mediación, son reuniones individuales con las personas que participan, de manera que se pueda hacer un trabajo más intenso con unas otras. La persona mayor, el mediador, a través de la premediación, digamos que lo que se trata, cuando hablábamos antes de ese nuevo tablero de juego, hay que conseguir configurar un terreno de juego desde la igualdad. Y como hemos visto, el envejecimiento y el género suponen espacios de desigualdad en el ámbito del cuidado. Es decir, de alguna manera, todo eso que hablábamos de la sociedad del cuidado, todos esos ítems que tienen que ver con el derecho al cuidado, con el cuidado como espacio de negociación, todo eso tiene que quedar, de alguna manera, es el suelo sobre el que luego se va a llevar a cabo la mediación en la medida de lo posible. Ese es el trabajo que tendría que ver con el momento de la premediación. La persona mediadora, además de todas las técnicas habituales en los procesos de mediación, habrá de conocer necesariamente recursos públicos y privados de atención a la dependencia, todo lo relacionado con los procesos de incapacitación e internamiento involuntario y tener suficientes conocimientos sobre los diferentes modelos teóricos del envejecimiento y de abordaje y la respuesta de los sistemas familiares a estos eventos vitales. En muchos casos, además, y esto quiero mencionarlo explícitamente ya para terminar, se produce en los procedimientos de mediación en general en el cuidado una inversión de roles entre padres e hijos. De esto Aldo Morrone, en una jornada de mediación intergeneracional que desarrolló UNAF, bueno, a mí es que es como que se me abrió el cielo el día que le escuché decir eso, en el que él hizo una reflexión en que los padres siempre son padres. Lo resumo muy rápidamente porque estoy llegando al límite en que Amaya me va a pegar el toque. En que los hijos son hijos y los padres padres, y los hijos no pueden ser padres de los padres. Y intentar subvertir o de alguna manera invertir esa proporción, digamos, esa regla es un error, va a causar mucho dolor, ocurre con muchísima, y es algo que el mediador tiene que trabajar muchísimo, en que los padres son padres y los hijos son hijos. Los padres mantienen toda su autoridad moral, por muy incapacitados que estén y porque es la figura lo que importa. Lo que cambian son los atributos de ese rol. Es decir, los padres pasan de dar cuidado a sus hijos a ser receptores del cuidado de sus hijos, pero los hijos son hijos y los padres son padres. Creo que con eso lo digo
claramente, y este capítulo en concreto va a ser importantísimo a la hora de desarrollar los procedimientos de mediación. Y creo que no me dejó nada en el tintero, he ido un poco corriendo para que me cupiera todo. Muchísimas gracias a todas y todos por escucharme y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, te has adaptado perfectamente al tiempo. Tenemos 15 minutos todavía para preguntas, así que os animo a todas a hacerlas, lo dicho, a través del chat, y si alguien quiere hablar, pues que levante la mano o que pida a la vez a través del chat. Tenemos una pregunta de antes, cuando ha terminado Belén, lo que pasa es que no ha dado tiempo a hacerla. Maricruz dice, me gustaría preguntar por el tema de personas mayores como sujetos activos de derechos y si estas nuevas intervenciones vienen promovidas por el sector de la empresa privada y con interés mercantilista. Contesto yo, ¿no? Sí. Bueno, más que... Sí, estaba leyendo la pregunta, que no diría que tiene su origen en intereses privados o mercantilistas, sino más bien desde precisamente movimientos sociales, ¿no? O desde la propia realidad demográfica, ¿no? Como hemos hablado antes, que ante un progresivo aumento de personas mayores en la sociedad, existe también como una dispersión jurídica, por un lado, ¿no? En cuanto a obligaciones que deben cubrir los estados para facilitar el ejercicio de derechos y contribuir así como a una inclusión, participación en la sociedad de las personas mayores. Y además también viene un poco como de lo que hemos explicado, de estas políticas como de corte asistencial, donde la condición de las personas mayores no era un sujeto titular de derechos, sino que las políticas iban dirigidas como a una condición o una condición de la persona, ¿no? Como persona dependiente o a una necesidad, ¿no? Entonces, el enfoque de los derechos como sujetos de derechos proviene más como de una acción para avanzar sobre un marco efectivo de derechos humanos, ¿no? En los que se incluye todo, no solamente como esta categorización de mayores dependientes. No sé si así, Maricruz. Dice que le queda claro, así que gracias. Gracias. Otra pregunta de Virginia. ¿Cómo se puede acceder a estos servicios de mediación? ¿A través de los servicios sociales de la zona? Pues hombre, lo que a mí me toca trabajando en servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento como tal no tiene un servicio específico de mediación intergeneracional. De hecho, una de las peleas a través de UNAF y de este propio estudio es el conseguir que esto se visualice por parte, digamos, de los poderes públicos y se incluya, digamos, en las carteras de servicios que se ofrecen habitualmente. Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid, a través de los centros de atención a la familia, los CAF, ofrece la posibilidad de mediar, pero no tengo yo tan claro que sea una mediación especializada en el ámbito intergeneracional, es decir, lo ofrecen dentro de una cartera general de servicios en el que, bueno, pues evidentemente está ahí, no dudo de la competencia de los compañeros y compañeras que están trabajando en esos servicios, pero no está, de alguna manera, no está, digamos, diseñado específicamente para este tipo de situaciones familiares. De hecho, los CAF ni siquiera están en los propios distritos. Hay una red de CAF que obligarían, en este caso, a la familia a moverse. No es un recurso cercano. Vale, gracias Jesús. Tenemos otra pregunta de Pilar. Amaya, también para hacer referencia a esa pregunta, en el estudio, en la publicación, también aparecen como todos los servicios de mediación con personas mayores que hemos encontrado. Pero bueno, como dice Jesús y también me he referido anteriormente, tampoco sabemos si
o sea, como ha sido una búsqueda a partir de internet, no sé si hacen el servicio en relación a los criterios de mediación familiar con personas mayores, pero bueno, en el estudio podéis encontrar todos los recursos que hemos encontrado. Eso. Bueno, gracias. Otra pregunta de Pilar que dice: muchas gracias y felicidades por el estudio. Creo que la mediación es muy necesaria en todos los ámbitos, pero en este especialmente por la vulnerabilidad de las personas mayores. ¿Y podrían contarnos qué porcentaje de mediaciones se resolvieron con acuerdo y cuántas eran las soluciones y cuáles eran las soluciones que mayormente se daban? Y si nos podrían explicar algún caso por significativo, y reitero las gracias. ¿Algún ejemplo así un poco más concreto? No sé si tenéis datos de cuántas mediaciones acaban en acuerdo. No, no porque, a ver, a nivel público, que me contradiga Belén, pero yo creo que por lo menos en Madrid, que es la zona donde yo más controlo, obviamente por el tema del trabajo, no hay publicación, hay muy pocas publicaciones y aparte de los centros de atención a las familias, ATIME es la única organización que tiene un procedimiento y yo no he leído de ATIME ningún estudio en el que ellos, digamos, hagan balance de los procedimientos. De todas maneras, yo sí que quería decir que en el tema de la mediación, el acuerdo visto como solución, digamos que yo no lo calificaría como acuerdo desde ese punto de vista. Yo creo que los acuerdos en los procedimientos de mediación intergeneracional tienen más que ver con el establecimiento de unas normas de funcionamiento para la familia en el proceso de envejecimiento y sobre todo en la provisión de servicios. Cuando hablamos sobre todo de situaciones de dependencia, quiero decir, porque es que luego es verdad que tendemos a focalizar directamente sobre la dependencia, pero imaginaros un mundo, una sociedad del cuidado donde, como me decía un amigo mío, me decía, yo lo que quiero es que cuando yo y mi mujer nos hagamos mayores, tú, Jesús, vengas a mediarnos entre yo y mis hijos. Es decir, que la mediación no tiene que ver solamente con el deterioro cognitivo y con la dependencia, tiene que ver, va a haber ahora una generación, los boomers, entre los cuales me cuento, que vamos a tener un envejecimiento muy diferente al de nuestros padres y en el que probablemente querramos llegar a acuerdos con nuestros propios hijos sobre cómo queremos ser cuidados, cómo queremos que sean nuestros últimos días. Entonces, yo creo que la mediación puede ofrecer un campo de juego importante para gestionar todo ese tipo de cosas en las familias, más allá de una solución como un acuerdo de divorcio, para que nos entendamos, en el que a partir de ahí ya está, digamos, de alguna manera encauzado. Una situación de dependencia evoluciona a veces muy rápido, a veces muy despacio, a veces pega saltos y va a requerir muchos ajustes que a lo mejor requieren pues encuentros de mediación posteriores al procedimiento de mediación. Vale, tenemos... Belén, ¿tú quieres añadir algo? No, bueno, sí, estoy de acuerdo con... Bueno, sobre los datos no hay, y yo lo pregunté en las entrevistas y no hay datos, pero estoy de acuerdo con Jesús que no es tanto como llegar a un acuerdo, sino como aprender a gestionar conflictos, porque en el caso de las personas mayores también se dan cambios muy rápidos, ¿no? Como decía, en el caso de a lo mejor se ha llegado a un acuerdo, pero de repente se rompe una cadera a la persona mayor, entonces ya hay como que gestionar otro tipo de conflictos, a lo mejor en cuanto a la organización del cuidado, lo que sea. Entonces es más el aprendizaje. Para mí el potencial de esta mediación es aprender a gestionar, y eso, la clave es como la comunicación y la gestión de conflictos. Es el aprendizaje, eso, en la gestión de conflictos. Vale, pues creo que no hay más preguntas. Sí que hay dos comentarios. Uno de María Begoña, que dice que totalmente de acuerdo con la necesidad de la intergeneracional y con que cada uno en su familia de origen seguirá siendo padre, madre, hijo, hija siempre. Mil gracias por la exposición. Y otro comentario de Carmen, que dice que es muy interesante el estudio y la webinar y que hay que seguir profundizando y que hay necesidad de formación específica en gerontología sin olvidar la perspectiva de género. Y luego, pues mucha gente felicitándoos y diciendo que es un estudio muy interesante. Os informo también que vamos a colgar la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, a ver si alguien se ha incorporado tarde, pues también va a poder acceder a ella, y también os haremos llegar el estudio a quienes estéis
interesadas. Y por favor, os quiero pedir que rellenéis un cuestionario de evaluación que hemos colgado en el chat, porque eso a nosotras pues nos ayuda mucho a mejorar de cara a futuros webinars. No sé si creo que no hay más preguntas ni más mensajes, así que muchas gracias Belén, muchas gracias Jesús, creo que ha sido muy interesante. Nos hemos ceñido muy bien al tiempo y creo que es un tema del que todavía nos queda mucho por profundizar y esperamos poder hacerlo.